Bueno, en esta ocasión nos va a acompañar Berenice Martínez. Ella es maestrante de aquí de la asociación y ella va a estar coordinando los comentarios. Y bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias, Emma. Pues el día de hoy vamos a tener este foro abierto para comentarios y vamos a empezar con Teresita Montiel. Ella es psicóloga educativa con doctorado en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara y candidata a analista por la Asociación Psicoanalítica Internacional. En la práctica clínica trabaja con niños, adolescentes y adultos. Y la maestra Micaela Hernández Abad, ella es psicoanalista titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, y de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL. Psicoanalista y psicoterapeuta de adultos, parejas y adolescentes, maestra del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, es exdirectora de la Clínica José Sayago de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, exdirectora del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y expresidente de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. No sé, ¿gustan comenzar ustedes con algunas palabras, reflexión sobre lo que… Muy bien. Pues buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos aquí con nosotras. Y bueno, qué fuerte película, ¿no? Yo ahorita que la volví a ver, me estremeció, la verdad, porque es muy fuerte, ¿no? Esto de que una madre mate a una hija es terrible, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos hablando de filicidio y bueno, vamos viendo qué significó esto, ¿no? ¿Por qué esta madre mata a la hija de esa manera? Y además, esta parte donde ella le dice, tú eres mía y todo lo tuyo es mío. Entonces, pues por ahí podemos pensar en muchísimas cosas. Y una cosa muy interesante es que Hildegard era el proyecto de esta mujer de la madre, ¿no? De Aurora. Y había tenido antes otro proyecto que era su sobrinito y ninguno de los dos proyectos le funcionó. Entonces ella decía que el proyecto que no funcionaba tenía que destruirse. No servía y no tenía por qué seguir ahí. Entonces, bueno, no sé si por ahí, Teresita, tú quieres comentar algo. Bueno, es una película pues muy muy fuerte, ¿no? Ya como vimos ahorita, pero a mí me parece que es como más intensa por el hecho, para empezar, de que fue una historia real, ¿no? Como ya lo comentamos hace rato, pero además nos obliga a reconocer como una realidad que es muy difícil de pensar. O sea, como que todos tenemos el anhelo de que el gran amor de nuestra vida, que nuestra madre, nos haya amado y nos ame, ¿no? Entonces tenemos esta idealización de la maternidad. Nos cuesta mucho trabajo pensar en una madre que no haya amado, que haya odiado y que haya matado un proyecto. Entonces, como que la idea misma de este tipo de perversión a través de la maternidad nos choca, ¿no? O sea, como que no es algo que podamos pensar fácilmente, pero por un anhelo como personal, ¿no? Del ser humano, de ser amado y de ser producto del amor, y de que ese objeto maravilloso que es nuestra madre, pues también nos ame a nosotros, ¿no?
Entonces, de entrada, creo yo que por eso es como muy, muy difícil de entender. Yo pensaba, por ejemplo, en otros casos que ha habido de mujeres que asesinan a los hijos. Y regularmente tiene que ver con una cosa pasional, ¿no? Para retener a un hombre, si el hijo le estorba, pues ha habido casos de mujeres asesinas de hijos que la razón es finalmente no perder al varón, no perder al marido, ¿no? Pero en el caso de esta mujer, ni siquiera había marido, o sea, no había un otro que le despertara a ella la pasión suficiente como para deshacerse de su hija. Había ahí como una especie de proyecto intelectual completamente desafectivizada, o sea, cero afectos. Es un nivel como de odio que tiene más bien que ver con la indiferencia, con el no haber reconocido a un ser humano, sino un proyecto, un objeto, algo propio que se planea, que tiene un objetivo y que se tiene que evaluar para ver si se continúa o se desecha, ¿no? Entonces, es como algo muy, muy particular que marca esta diferencia con el caso de otro tipo de asesinatos de madres hacia sus hijos, ¿no? Entonces, de entrada, pues eso me lleva a mí a, como que tuve que reconocer eso en mí como para poder pensar, ¿no? En este episodio de la historia de España, ¿no? Y estas implicaciones que tuvo para la misma colectividad española, porque fue un escándalo en su época. Esta niña sí fue un prodigio y se tenían puestas muchas esperanzas, de muchas mujeres estaban puestas en ella, excepto su madre, ¿no? Bueno, y pensando en la España de esa época, ¿no? De los años 30, esto sucedió como en el 33, y luego en el 36 empezó la guerra civil y posteriormente entró Franco, ¿no? Y fue toda esta temporada del franquismo en España, que duró hasta 1975. Entonces, yo por ahí estuve escuchando algunas entrevistas que le habían hecho agentes sobre el caso, y dicen que, bueno, que ahorita lo están reviviendo, precisamente por eso esta película, que es realmente reciente, porque en realidad Hildegard fue alguien muy importante para su época, y sin embargo la silenciaron en la época del franquismo. ¿Por qué? Porque pues fue una dictadura en España de muchos años, y no les convenía como esa imagen que Hildegard tenía de la mujer que podía tener una sexualidad libre. Ella hablaba de la sexualidad, hablaba de la libertad sexual, también era política, ¿no? Era militante del Partido Socialista y después quería pasarse a otro partido, pero en realidad fue una, como dijo Teresita, una niña prodigio, muy, muy inteligente, y que, bueno, escribió cualquier cantidad de libros que por ahí, estas entrevistas que yo estuve escuchando, ella, una de las chicas que hablaba de esto, decía: les recomiendo que los lean, que se metan a leer los libros de ella, porque realmente se adelantó a su época, ¿no? Que decía, por ejemplo, ¿no? De que la mujer, ella decía que no a la monogamia, por ejemplo, ¿no? Y que la mujer tenía más facultades que las de parir y fregar, por ejemplo, ¿no? Que durante mucho tiempo, pues, así se vio a la mujer, que eso nada más era lo que le correspondía. Entonces ella fue realmente una revolucionaria, por decirlo de alguna manera, y se adelantó a muchas de estas cosas que ahorita lo vemos, ¿no? Con toda la lucha de las mujeres y todo lo que ha llevado para que la mujer se mueva del lugar donde fue puesta, y del machismo también, ¿no?
Pues bueno, esto es muy interesante. Y algo también que por ahí vi es que pensando en esto de que Hildegard era el proyecto de la madre, ¿no? Decían que Aurora de chiquita pidió a sus papás que quería una muñeca, pero que quería una muñeca viva, ¿no? Entonces, ella se basaba en las ideas de la eugenesia, ¿no? Que estas ideas están relacionadas con los escritos de Darwin y también tienen que ver con esto que hicieron los nazis, ¿no? De querer crear una sociedad perfecta, ¿no? Con seres perfectos y exterminar a todos los demás. Entonces, en eso esas eran las ideas de Aurora y también luego de Hildegard, y decía que quería que fuera su hija un ser perfecto, la mujer del futuro, una redentora, y mejorar social y biológicamente al mundo y a España, ¿no? Ella hablaba de España, pero dice que quería que revolucionara al mundo, ¿no? Y luego, pues esta cosa que también podemos como pensar un poco de una madre que engulle a su hija, ¿no? Y que además hace que dependa totalmente de ella y no la deja libre. Y cuando la hija empieza a pensar por sí misma, se enamora, quiere hacer una vida propia, quiere irse a Inglaterra, por supuesto que ahí ya esta mujer se va enojando y ya no es la muñeca que ella quería, ¿no? Estas escenas de la película donde aparece la estatua, ¿no? Que se va rompiendo, ¿no? Con las cosas que ella va haciendo, la hija es muy impresionante, ¿no? Y no lo soporta. Aurora no soporta que su hija se le mueva y se separe de ella, ¿no? Y también, bueno, algo que vi un poco, dice que Aurora ha sido comparada con Pigmalión en la Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Pigmalión fue un escultor que buscaba a la mujer perfecta y como se desilusionó porque no la encontraba, entonces hizo una escultura perfecta y según el ideal de mujer que él tenía, ¿no? Y de la que luego dicen que se enamora. En el caso de Aurora no se enamora de la hija, pero la quiere así como una muñequita, ¿no? Que esté sometida a sus ideas y que no se le mueva y que haga lo que ella quiere y que sea pues como una prolongación de ella, ¿no? Y bueno, ahí también yo pensé un poco en las ideas de Mahler, ¿no? De simbiosis y cómo esta madre es una madre simbiótica también con la hija y la quiere como una prolongación de ella misma, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que ella fomentó en la hija eran cosas que ella quería, ¿no? Hacer, pero que las hacía a través de la hija, ¿no? Yo empecé a leer un poquito sobre la perversión, ¿no? En la maternidad, o más bien la maternidad como una expresión perversa. Y una de las cosas que se mencionaban era como como una cuestión transgeneracional, o sea, la mujer que posee a la hija, pero queriendo poseer a la madre, ¿no? Más que a la hija, y queriendo controlar a la madre, que tuvo que a su vez seguramente también la perversiaron, pues, ¿no? También era una madre perversa. Entonces, como esta necesidad de control, pero llevando como a la madre por dentro, ¿no? Esa madre que necesitaba controlar. Y también la posibilidad que da para el perverso, para la madre en este caso, el estar con un niño o el estar con un adulto mayor, también lo mencionaba, ¿no? Como hay mujeres que finalmente verán como en esa indefensión del niño pequeño la posibilidad de expresar toda su agresividad y todo su odio, porque sabe que no tendrá ningún tipo de repercusión, ¿no? Entonces, ese es también como otro camino para explorar, ¿no?
qué tanto realmente este deseo de controlar a los hijos tiene que ver también con una cuestión nuestra. No digo que nosotras seamos perversas a ese nivel, ¿no? Pero también está como en todos como este deseo de dominación hacia el otro, ¿no? Entonces un poquito como esta historia familiar de madres que se van transmitiendo finalmente el odio hacia sí mismas, hacia quien le antecedió y hacia quien le sigue, ¿no? Entonces también es como otra área de exploración. Y bueno, a mí una de las escenas que me impactó es al principio cuando la niña pregunta acerca de su papá, que le dice, pues no tienes padre, somos libres, ¿no? Y finalmente el padre tiene este rol del tercero que viene y rompe la simbiosis entre la madre y el hijo, o la madre y la hija. Y en este caso no había esa posibilidad. O sea, digamos que ella planeó esa hija con un hombre que sabía que nunca la iba a reclamar y que nunca iba a intervenir. Entonces, los autores cuando hablan acerca de la perversión también hablan de esta necesidad que tiene el perverso de reconocer la ley, pero rechazarla y darle como el valor primordial a su propia ley. Y cómo la presencia de este tercero, de este padre, es necesario para proteger al niño de esta capacidad de crueldad y de daño que puede tener la madre, ¿no? Al devorarse al hijo o el deseo de devorárselo. Bueno, pues son algunas ideas. No sé si quieres comentar algo. Sí, también en esta parte yo pensé también en la cosificación de la hija, ¿no? No era una persona, no era un individuo para la madre, era su instrumento, su herramienta, un experimento que ella estaba haciendo, y ella dicen que la nombraba como la escultura de carne a la hija. O sea, la Aurora así la nombraba en realidad a la hija, ¿no? La verdadera, pues. Y bueno, en cuanto a esto de lo que decías, Teresita, de la perversión, hay una autora, no sé si la hayan ustedes leído, que se llama Stella Weldon, que habla de la perversión de la madre, ¿no? Y ella habla del poder que las madres podemos tener con los hijos, desde que están dentro de nuestra panza, desde que damos a luz a los hijos o los traemos a este mundo, en la educación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente podemos hacer cosas muy buenas o cosas terribles con los hijos. Entonces ella habla de eso, ¿no? De cómo la madre puede perversiar a los hijos de infinidad de maneras, ¿no? Y todo esto que se ve en la película realmente son perversiones de esta madre, ¿no? Esas cosas que va haciendo, por ejemplo, como de todo este control de las cosas que hacían durante el día, cómo la baña, cómo se duerme con ella, cómo le enseña los genitales y que la hija se los enseñe para que entonces vea dónde está el clítoris y el punto del placer y todo ese tipo de cosas. Es una madre incestuosa, es una madre perversa, y en realidad, bueno, ahí podemos ver un montón de cosas, ¿no? Que las madres pueden hacer, y que en los consultorios también, ¿no? Escuchamos cualquier cantidad de este tipo de cosas. Entonces tenemos un poder las madres muy grande, ¿no? Y que si no estamos bien, digamos, como analizadas o si no podemos reprimir nuestras propias pulsiones, podemos realmente hacer mucho daño a los hijos. Entonces, Stella Weldon, a mí se me hace muy interesante toda esta parte que va hablando de la perversión de la mujer, ¿no? No sé si... Ay, bueno, fíjense, y esta parte también, ¿no? De que matar un hijo es algo perdonable y además es incomprensible. O sea, ¿quién mata a su hijo, no? A su hija. Es terrible, ¿no? Es por eso esta escena donde al final dicen, en la película lo ponen como muy,
muy romántico de alguna manera, porque le da un disparo en la frente, otro en el pecho y otro en los genitales, ¿no? Entonces ella hablaba de Freud, ¿no? Con el sexo, hablaba de Nietzsche, era creo que el pecho, y Marx en la cabeza, ¿no? Porque pues, eran todas estas ideas de izquierda. Pero en realidad dicen que le dio 4 tiros a la hija, ¿no? La Aurora, la verdadera, le disparó 4 veces. No sabemos, creo que fueron en la cabeza varios, pero en realidad, bueno, es eso, es algo que no podemos como ni siquiera elaborar esta cosa de ver una madre matando de esa manera a su hija, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario. A mí lo que me dejó pensando durante toda la película, y hasta lo anoté, fue el deseo de Hildegard. ¿Cómo Hildegard? Hildegard. Pensé en el deseo tan grande que ella, digo, que en la pulsión de vida que tiene muy fuerte esta chica, una fuerza enorme que alcanza a desear, a pensar, a vivir, a pesar de ese atrapamiento tan fuerte que tiene, va buscando de alguna otra manera las cartas, escondiéndose, todo esto que va haciendo como buscando otra salida o con la creatividad. Y yo pensé en el análisis, no sé ustedes qué piensen de eso, porque en el análisis, cuando va uno a su análisis, pues vas a descubrir tu deseo propio, porque aunque aquí se ve muy exagerado la madre atrapadora, y pues es una lucha que vivimos todos, ¿no? Vivir por el deseo de quién, el deseo de los padres, el deseo propio. Y yo creo que cuando va uno a análisis es las principales motivos, aunque no tengamos una madre como la pintan aquí tan, pues muchas veces así se siente también, ¿no? Así se siente el no saber si vivimos por nuestro propio deseo o por el de quién, y es cuando viene lo que nos pide, ¿no? Como lo que nos aporta el análisis, yo diría también esa parte imaginativa, creativa, de buscar otros caminos. En este caso, Gilbert va buscando la carta, que quiere ir a Londres. Eso a mí fue lo que más me movió, que aún con toda esta madre tan atrapadora, va teniendo un deseo propio, chiquito, no lo puede cumplir, tiene un final muy trágico, pero eso a mí se me hizo bien rico de esta mujer. A mí la verdad me da mucho a pensar cómo estaría la cabeza de ella, de Hildegard, ¿no? Porque viviendo esa situación tan simbiótica con la madre, y además escribiendo muchísimo sobre sexualidad cuando ella no había tenido una pareja, o sea, escribiendo del amor cuando no había experimentado todavía tener una relación con alguien. Yo no sé, a mí sí me da mucho a pensar, no sé tú qué opinas, Mica, pero ¿qué tan cuerda en realidad estaría ella, ¿no? Por este ambiente en el que creció, por todo lo que percibió sobre su mamá, al ser un proyecto, al ser tan controlada, el efecto que tiene en la mente de una persona, de un chiquito, ¿no? De una niña, de un niño, es ese tipo de ambiente sumamente controlador, exageradamente estructurado, con un mensaje de vas a ser la salvación de las mujeres, no sé, con toda esa carga encima, aunque la película no lo muestra más que este grado de sumisión, ¿no? de la protagonista. No sé si realmente podría alguien salvarse, por así decir, de escapar realmente de una psicosis o de algún tipo de patología más grave. No sé qué opinas. Pues yo quiero leer más sobre la vida de ella y de la madre. Hay varios libros que han publicado.
ahí en la película hay signos, por ejemplo, cuando empieza a arrancarse, ¿no?, los pellejitos de las uñas y se empieza a sangrar y pone la sangre en la hoja, ¿no?, cuando la madre le dice que renuncia a lo de Inglaterra y demás. Y hay por ahí, no me acuerdo, hay otro momento donde también se ve, que se corta, ¿verdad?, que se corta y se sangra. Entonces, híjole, yo, por ejemplo, pensando en lo que decías del deseo, el deseo sí lo lanza uno hacia afuera. Y pensando en lo que decías del tercero, yo pensaba que el ama de llaves de ellas hacía la función del tercero, ¿no?, porque la lanzaba hacia afuera, le ayudaba con el noviecito, le trajo el vestido rojo. Eso también es muy interesante, todo el tiempo están de negro. En España las mujeres que se vestían de negro eran las viudas, las que habían perdido al marido. Entonces ella siempre dijo que ella no tenía padre y que los hombres no servían para nada, ¿no? Y en realidad que eran mujeres libres porque no tenían hombres. Que bueno, había que pensar un poco en eso, pero en realidad eran como dos mujeres viudas, ¿no? Como en esa idea de las mujeres de España que se vestían de negro cuando perdían al hombre y que toda su vida vestían de negro. Además ella, pensando ahorita en todo esto nuevo, que ahora ya no se necesita la relación sexual para engendrar un hijo, ¿no?, con todas estas técnicas nuevas que hay. En aquel tiempo no había eso. Entonces ella busca, dicen que fue un sacerdote al que buscó esto que decía Teresita, ¿no?, de que era alguien que no la iba a reclamar. Entonces ella necesitaba el semen para embarazarse, pero nada más lo usó. Y no fue una relación de amor ni de nada, era simple y sencillamente tenerlo para crear su proyecto. Híjole, entonces yo no sé, yo veo que el deseo de ella, pensando otra vez en esto que decías tú, no le alcanzó, porque fue y le dijo a la madre todo lo que iba a hacer, ¿no? Con todo lo inteligente que era, a lo mejor si ella se lo hubiera callado y no le hubiera dicho qué iba a hacer, ¿no? A lo mejor se escapa y se va y se va de la madre, pero no le alcanzó la fuerza para eso y no fue lo suficientemente inteligente como para hacerlo, ¿no? Ahí le faltó. No me acordé ahorita de un paciente que todo se lo contaba a la mamá y la mamá usaba eso, ¿no?, para caerle encima, para ningunearlo, para miles de cosas. Y un día le dije, ¿y por qué le dices todo a tu mamá?, ¿no? Se quedó pensando y me dijo, tienes razón, ¿no? Y dejó de decirle cosas a la mamá y empezaron a cambiar las cosas, pero en realidad no le alcanzó, ¿no? Era una chica muy inteligente y quería realmente todo lo que escribía, ¿no? Ella quería ser libre, pero no pudo, estaba total y absolutamente amarrada por la madre, ¿no? Y la madre no se lo iba a permitir de ninguna manera, ¿no? Voy a leer un comentario que hay aquí en la transmisión en vivo de Natalie Sandoval. Nos escribe, hola, sin duda una película muy fuerte que nos muestra a una madre que se siente creadora de una hija, a quien no ve como hija, sino como una cosa, a quien puede controlar, física, psíquica y sexualmente, sin aceptar la diferenciación y separación entre madre e hija. Saludos a las tres. Aprovechando este espacio también para decirles que si ustedes quieren opinar, también sus opiniones son bienvenidas, o alguna duda aquí en el panel, que tenemos unas expertas en esta situación de la diada madre-hija, que es el tema que estamos viendo hoy. Así que yo diría que aprovechen, porque sí está bien interesante el tema. Bueno, creo que es una película que tiene muchos temas que tocar, pero de mis primeros pensamientos que se me vino cuando estaba viendo la película era de, esta niña no tiene amigos, o sea, no tiene un contacto con otros niños, porque yo veía su rutina día a día y era como de que
pareciera que viviera en la milicia. Y yo decía, ok, yo creo que ya sé para dónde va el chiste. Que la madre, pues, muy controladora, pero se le va a salir de las manos a la madre, primer contacto con el mundo, y la hija se va a empezar a agarrar estructuras psíquicas que van a desmoronar poco a poco el de la madre. Y cosa que pasa, a lo mejor se viera de que, pues se enamora del chico y esto, pero yo siento que más que eso fue como el verse, porque pues ella nada más se veía en los ojos de la madre, ¿no? Y se empezó a ver en los ojos de los demás, porque dijo, ok, o sea, mi madre dice que yo pues soy un prodigio, los demás me consideran un prodigio, pero a lo mejor no les pongo tanta atención, pero voy escuchando lo que dicen y voy creando desde ahí mi aparato psíquico, ¿no? Y algo interesante que se me hizo fue de que ella le dijo, los hombres no son nuestros enemigos, tú eres tu propia enemiga. Y esto me recordó a una autora mexicana que se llama Marta Lamas, es feminista, y ella dice que los hombres dentro del feminismo son necesarios porque los hombres no son el enemigo de las mujeres, pueden ser buenos aliados. Y fue algo que pues durante toda la película se tuvo esta idea, ¿no? De que la mujer tiene que ser una mujer inteligente, progresista y que pueda sola. Y también esta parte de la belleza peleada con la inteligencia, que creo que es algo que aún todavía existe, a pesar en el siglo donde estamos, que las mujeres inteligentes no pueden ser bellas. Cosa que se me hizo interesante, que la chica planteaba, ¿por qué no nos vestimos como los demás? ¿Por qué estoy vestida de negro yo? Ella obviamente sí sabía el contexto del por qué se vestían de negro, ¿no? Y ella se preguntaba, yo no soy viuda, ¿por qué estoy vestida de negro como tú? Esto, ¿no? También el vestido simbólico rojo, es muy simbólico, el rojo pasional, lindísimo, que hace que las miradas caigan sobre ella porque es un vestido atractivo. Y la importancia de la ama de llaves, ¿no? Que es como que esta figura de contención, como que si la madre decía, yo soy tu madre, pero te tengo atada, pero al mismo tiempo acá tengo otra figura materna, la segunda figura materna que era pues el ama de llaves, que la contenía, que ella le decía las palabras estas gentiles que tú eres hermosa, eres la chica más bella, y creo que es algo que porque ella seguía siendo una adolescente, ella ocupaba que le reafirmaran su identidad, su belleza, se quería sentir identificada porque, o sea, sentirse identificada con la madre como que se estaba muy sosa, ¿no? Sí, el afecto de la madre. Entonces, sí, era lo que quería recalcar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Ok, yo. Hola, soy Jess. A mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que se nos olvide que somos seres humanos fuera de todo esto. Y que el contexto clave del ser humano se llama amor. Entonces yo lo que visualizo en todo esto es que la chica tenía un ferviente amor desde el inicio. O sea, a pesar de todo, existía el amor en todo lo que ella hacía, había concordancia. Yo creo que por eso no pudo callarse lo que pensaba hacer, porque tenía tanto amor y lealtad a sí misma que tenía que contarlo. A lo mejor no es tanto como la inteligencia, sino es esa lealtad de decir, pues es realmente lo que estoy pensando, lo voy a hacer y esto va a suceder. O sea, hay lealtad de antemano en esa parte, ¿no? Y esto que dices desde el inicio, que ella decía, yo quiero, mamá, vestirnos diferentes, yo quiero esto, yo quiero… O sea, ella sí sabía lo que quería. Y a lo mejor sí en la película, no sé si en la realidad, desconozco, pero sí manifestaba un libre albedrío también, ¿no? Entonces, un deseo que era comprimido en este caso no le puedo llamar mamá yo, digo con el respeto, ¿no? Con la señora que la cuidaba y que le dio vida, ¿no? Entonces, y que la concibió. Pero sí creo que ella sí tenía ese potencial
O sea, a pesar de todo, tenía ese sentido común, esa lógica, ese ser humano que todos tenemos, que a veces lo analizamos tanto y se nos olvida que hay algo bien fundamental, que es eso, lo natural. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo yo que a lo mejor sí era una persona enferma, porque permitía esa situación de vida, pero en su misma ideología, ella se autocalificaba como poderlo lograr, como el idealismo que todos tenemos de vivir todos los días, de salir adelante todos los días, de hacerlo mejor todos los días, ¿no? Creo yo que así lo percibí yo. Gracias. Hola, buenas tardes. Quisiera comentarles la manera en cómo yo lo vi. Estamos hablando de una película de época de los años 30, una época donde se vivía mucho más difícil la situación de la mujer, donde empezaba a resurgir. Esta señora viene de una época de Hitler, donde buscaban el perfeccionamiento. Yo creo que también de cierta manera se adelantó a nuestra época. Es una película que va a los 30 y viene para acá. Esto es una clonación de su época, para mí, una clonación de ella misma, buscando la perfección de ella misma, ¿sí? Sí dice que es una madre que no está bien, ¿sí? Pero ella viene de vivir una época de un narcisismo donde se buscaba la perfección de los hijos. Entonces, esto es una clonación de ella misma, buscando su perfección. Hablamos de una niña inteligente, es una niña que fue educada para ser exitosa. Fue una niña que se le dieron todas las herramientas para ser mejor que su madre. Esta niña lo que realmente escribía era lo que su mamá sentía o había sentido o vivido. Esa niña escribía cosas que ella no tenía, ¿sí?, una experiencia, pero hay una cosa, tenía 18 años. ¿Cómo puede escribir algo que no conoce? ¿Sí? Porque eso era escritura de su mamá, describía sus partes y todo, porque era la perfección de su mamá. Pero ella en su cabeza, pienso yo, que no creo que podría imaginar el sentimiento o el contacto de un ser para poder sentir eso que ella escribía. Que al momento en que ella empezó a sentir esa emoción al conocer una realidad, puede ella empezar a ver las cosas de otra manera. Aquí vemos una lealtad completa hacia esa persona. ¿Por qué ella no se defendió ante su madre? Pues porque eso no fue defenderse, el decir las cosas no fue defenderse. Ella era la líder en ese momento de lo que le hubiera gustado ser la mamá, pero ella no tenía ni un sentimiento de lo que estaba escribiendo, ni de lo que estaba viviendo. La mamá habla de una libertad, grita, una libertad, pero una libertad que su hija no tenía, no lo vivía esa libertad. Entonces, esta niña termina en esta situación por su lealtad hacia su madre, nada más, porque la mamá decidió terminar y concluir algo que para ella no era perfecto. Creo que es todo. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. La película me hizo pensar, así como comentan, muchas ideas, que creo que no da como mucho espacio para desarrollar estas ideas, pero voy a hacer lo más breve posible. En primera, estaba checando la definición de término perverso y significa corromper algo, ¿no? La acción de corromper algo. Y pensaba cómo Aurora va corrompiendo, por ejemplo, al sacerdote para poder tener un hijo, ¿no? Y que este hombre no pueda reclamar ni como padre ni al hijo. Cómo va corrompiendo una figura de autoridad, y pensaba, chales, o sea, cómo el perverso va corrompiendo a los demás
figuras de autoridad, porque estábamos leyendo autores como Joel Dor, donde piensa al perverso no solamente como algo sexual, sino justamente como algo de querer suplantar una autoridad, la ley, tomarla y decir yo soy la ley, y empieza a corromper a los demás a través de la ley, ¿no? Y también puede corromper a otros que forman parte de una autoridad. Y no se limita con el sacerdote, también con la población, que va pasando por una crisis política y pues mírales, presento a una niña prodigio, que no fue la única prodigio, también lo hizo con el chico que es pianista, que incluso hasta los anuncios lo nombraban como el chico prodigio del piano. O sea, va corrompiendo a otros, presentándolos como prodigios, y va atrapando a los demás, y que desgraciadamente a Hildegard la va atrapando también en su proyecto. El segundo dato era que investigué a esta chica, a Hildegard. Yo no sabía la biografía de ella, y se me hizo llamativo que tenía 5 nombres. No más que en la película, pues obviamente le recortaron, ¿verdad? Pero tenía 5 nombres en total. Y se me hizo muy, muy sorprendente, ¿no? Porque pensaba el significado de los nombres, porque creo que el verdadero significado del nombre de Hildegard era campo de batalla, una guerra, ¿no? O sea, como Aurora veía a su hija como un proyecto, pero como tener que librar una guerra con los demás, cuando en realidad la guerra era con ella misma, que no quería verlo. Y bueno, nomás como básicamente pensar la perversión a través de la maternidad. Se me hizo muy fuerte lo que dice Bere, como cuando vamos a terapia y empezamos a afrontar nuestro propio deseo, es decir, esto que yo quería, ¿era mío o era de otro? Porque también en la película Aurora se lo dice cuando la está confrontando Hilda en la mesa, esas ideas son mías, es decir, todo lo que tú has hecho ha sido por mí. Y pensaba como en estas madres que de repente cuando un hijo o una hija tiene éxito en la vida, le echan cara, gracias a mí tú hiciste esto, y yo me quedo como de qué madres tan atrapadoras, y ni siquiera reconocer el logro de su hijo como propio, sino como es mío, gracias a mí tú tienes esto, y gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Rápidamente, 2 ideas. La primera es, pues, ¿quién era Hildegard? Como la pregunta, ¿no? Porque pues Lacan dice muchas veces somos somos el deseo del otro, ¿no? En este caso, pues, de la madre, ¿no? En sí, realmente eran sus pensamientos, era su idea, era su esencia. ¿Quién era Hildegard? ¿No? Eso. Y la segunda, en el filme se me vino la idea de Michel Foucault, de la historia de la sexualidad, porque el fondo hay mucho tema de la sexualidad y cómo el control a través de este tema tan polémico, ¿no? Y que viene bien para esa época y para el día de hoy, que es tan actual, ¿no? Como las estructuras de poder, la iglesia, la psiquiatría en aquella época, Michel Foucault hizo eso, y el soberano poder a través de la normalización generan este control, ¿no? Nada más pedimos que sean un poquito breves porque se nos va el tiempo. Yo quería retomar la idea del profesor Román. Yo pensaba en algo que nos había dicho una maestra, que las personas que más preocupan son las personas que se desviven por un 10. Y me puse a pensar en los niños prodigios, que sabemos que en primera hay personas que necesitan el talento, pero en el talento está el desarrollo del talento y todo el esfuerzo que lleva atrás, ¿no? Esto de que la madre no reconocía el esfuerzo de su hija, me puse a pensar en que eso no era vida para ella, o sea, se la vivía desviviéndose por la madre. Y la madre se justificaba que se desvía por ella. Y ya, entonces me puse a pensar en eso, que también dentro de todo el sistema de la familia siempre ponen a la madre como yo me tengo que ser responsable de los hijos, y muchas madres toman el éxito de los hijos como propio a través de eso, ¿no? Y como que si no tiene tanta coherencia con su idea de soy progresista y pues prácticamente yo puedo sola, ¿no?
eso de que pues el éxito de mi hija va a ser mi propio éxito y qué injusto para los hijos que viven esto. Es una injusticia porque eso provocará adultos que no se van a sentir merecedores de lo que van desarrollando en su vida. De una madre suficientemente buena, o sea, no hay madres perfectas, no habemos madres perfectas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ahorita se me vino a la cabeza la escena cuando nace la bebé, ¿no? Cuando es pequeñita y la toma en los brazos, y es un tomar en los brazos así, como si fuera, como sea, cuando agarras un gatito, cuando agarras un perrito, o sea, como para ver, ¿no? Como para ver lo que había hecho, en lugar de abrazarla, ¿no? En lugar de enamorarte de tu bebé y caer en esta locura materna que es necesaria, sobre todo en los primeros meses de vida para la sobrevivencia del bebé, ¿no? Entonces, no hay madres perfectas, pero sí habría que pensar como en la posibilidad de, a lo mejor, meternos a un proceso terapéutico, si lo consideramos necesario, que nos ayude a reconocer al hijo como un otro independiente a uno, con su propia vida, con su propia misión, con su propio deseo, con su propia personalidad, otra persona y no un objeto, no un proyecto como lo tenía esta mujer, ¿no? Porque desde antes de concebirla, ella tenía un proyecto en la mente, no tenía una hija. ¿Me explico? Del deseo de madre o deseo de hijo, se podría decir ahí, Mica, que ese concepto se me hace bien interesante. Pues yo pensaba en esto que dices, Teresita, que sí, qué difícil ser una madre que realmente vea a su hijo como alguien diferente, totalmente diferente, con una mente diferente, con un cuerpo diferente, con una vida diferente, y poderlo lanzar hacia afuera, porque en realidad las mamás, porque tenemos al hijo adentro de la panza, nos cuesta mucho trabajo soltarlos y separarlos, mucho trabajo. Entonces, bueno, esto es algo muy, muy importante. Yo creo que el que uno pueda decir eso que dicen por ahí de que este es mi hijo, pero no es mío, no me pertenece y tiene que volar un día y se tiene que ir, esto a mí es lo que se me hace muy importante. ¿Qué pasaría? Yo siempre, cuando escucho relatos en mi consultorio de mis pacientes y veo estas madres terriblemente atrapadoras que no los dejan volar, yo me imagino siempre a los pajaritos. ¿Qué pasaría con los pajaritos en el nido? Por ejemplo, a mi casa llegan unas golondrinitas cada primavera, ¿no? Y a él pone los huevitos y luego los van y vienen ya que nacen y les traen de comer y demás. Pero llega un momento en que ya no les dan de comer y los empiezan a ayudar para que se vayan y vuelen, ¿no? Yo siempre pienso, ¿qué pasaría si las pajaritas o los pajaritos, ¿no? No los dejaran volar? Se morirían, ¿no? Porque todo esto lleva más bien a la muerte. Yo me acordé también ahorita con los comentarios de una película, no sé si la vieron, que se llama El Castillo de la Pureza. Es una película muy vieja, con Claudio Brook, pero muy, muy interesante, que hace lo mismo. Tiene 3 hijos, la mujer, y los tiene ahí metidos, y el único que sale es él. Y tiene toda una rutina de educación, él les da las clases, él les da la gimnasia, trabajan con él con los venenos estos que hace para las ratas y demás, ¿no? Entonces, lo que sucede es que los 2 hijos mayores adolescentes acaban teniendo incesto, ¿no? Acá esta película acaba en la muerte de la hija, la madre la mata, ¿no? Y realmente lo que sucede es eso. También pensé en Como agua para chocolate, que es otra, también donde es la madre la designa a Tita para que la cuide forever, ¿no?
Entonces, le quita al novio, se lo pasa a la hermana, y le dice que tiene que estar para ella, y para cuidarla a ella, a la madre. Y lo que sucede ahí también, pues, ¿no? Acaba en muerte también esa película. Entonces, híjole, qué difícil, porque en serio, las mamás, yo creo que para ser una mamá suficientemente buena, como dice Winnicott, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Porque, y luego las mamás mexicanas, ¿no? Con todos estos anuncios, la chancla, ¿no? Y todas esas cosas, y todos los chistes que se hacen, ¿no? De cómo somos las mamás mexicanas, es difícil. O sea, como que las familias en México buscamos lo endogámico también. Y qué difícil es como soltar y dejar a los hijos que vuelen y hagan su vida, ¿no? Y que vayan y vengan cuando quieran venir, pero no tenerlos ahí, pues encarcelados, ¿no? Bueno, yo pensaba así que definitivamente la mamá de este personaje sí tiene problemas, ¿no? O sea, sí le hacía falta un análisis, pues, pero sí está esta parte de que pues completamente desafectivizado. Pero yo pensaba que lo importante también de hacer ver lo que sí hacía Hildegard. Estuve practicando todo el tiempo el nombre y no me salió cuando lo tenía que decir. Pero bueno, porque al final sí eran las ideas de la madre, mucho de ella fue por parte de la madre, pero ella era quien escribía. Ella era quien reflexionaba acerca de este tema que me parece que sí está mucho la pulsión de vida que mencionaba Bere, ¿no? O sea, ella era la que reflexionaba de ese tal vez anhelo de vivir el amor. Y yo pensaba también lo importante que al menos creo, sobre todo en este tipo de espacios, como abonarle a la fuerza que va teniendo cada uno de los sujetos, ¿no? Porque pues eso nos invita al análisis, ¿no? O sea, de darnos cuenta de nuestra propia fuerza y de nosotros impulsarla precisamente hacia la vida, de que a veces a mí me parece impresionante que sí está en duda de cómo estaba ella psíquicamente, pero que tenía este anhelo de salir, ¿no? Y de que no importa a veces, como decía Freud en las series complementarias, ¿no? Que a veces la fuerza de cada uno de nosotros nos hace ir a algo nuevo y diferente. No importa a veces el tipo de madre que tengamos, ¿no? O sea, porque la verdad es que se da y se da muchísimo, ¿no? Esta madre que trata de verse en el hijo, de cumplir sus metas a través de él, de atrapadora y todo el rollo, pero que podemos con nuestra propia fuerza hacer un camino diferente mediante esta herramienta que es el análisis, ¿no? Y bueno, me parecía como importante eso. Bueno, yo puedo decir algo. Gracias. A mí también me parece que esta chica, que no voy a decir su nombre porque no me sale, sí tenía pulsión de vida, o sea, y tenía también su propia inteligencia. De alguna manera parecía, yo decía por acá, como la inteligencia artificial que la alimenta a alguien y es una reproducción, pero yo creo que ella también tenía su propia inteligencia porque pues fue muy motivada por la mamá, y me parece que el hecho de que se enamorara de este chico, ahí se ve su pulsión, que quería lanzarse hacia afuera, pero yo creo que le faltaba, al final no tenía experiencia propia, le faltó malicia, o sea, que la malicia, o sea, que la experiencia y que también la agresividad sirve para defenderse, ¿no? Para cuidarse. Ella no pensó que la mamá iba a matarla al final. Entonces, eso le faltó. O sea, si hubiera sido, como dijiste, Mica, más inteligente en ese sentido, no le hubiera contado y se hubiera escapado y hubiera vivido, pero le faltó eso al final, ¿no? Bueno. Y es que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, podemos pensar en, ¿no?, cómo de repente nuestra inteligencia nos sirve para ciertas cosas y a lo mejor no para otras, no sé, ¿no? Pero estas madres, yo lo que he visto mucho es que el afuera es peligroso,
y afuera, el afuera está mal. Entonces no permiten a los hijos el afuera, porque el afuera es peligroso, porque contamina, porque hace que los hijos tengan ideas que no son las de las madres, como esto, ¿no? El chico que está ahí y que la está sacando y alejando de la madre, y la lleva a la fiesta y demás, pues no, eso no era lo que quería la mamá. Entonces el afuera es peligroso para estas madres, y estas madres lo que hacen es decirles a los hijos que afuera está el peligro, ¿no? Por ejemplo, por eso no los dejan salir. También en el Castillo de la Pureza se ve mucho eso. El afuera era el peligroso y el único que salía era el papá. Ellos no podían salir. Y también me acordé de Tita, ¿no? De la de Como agua para chocolate, donde la hermana se monta en el caballo del sargento y se va, ¿no? Pero ella tuvo esa fuerza de montarse en el caballo e irse, pero Tita no. Entonces también tenemos que pensar en que hay gente que tiene más fuerza yoica y que se anima y se atreve a hacer cosas como estas, y otras gentes que no pueden. Entonces, por ejemplo, ella, como decían por ahí, era una adolescente, y las adolescentes se rebelan y pelean y van como viendo que los papás no tienen siempre la razón. Entonces ella le decía cosas a la madre, pero la madre se enojaba mucho oyendo las cosas que le decía la chica esta, ¿no? Y claro, pues como ella se descargó y le dijo todo a la madre lo que iba a hacer, pues la madre lo aprovechó para, ¿no?, liquidarla. Entonces, qué terrible. Bueno, yo pensaba, ¿no?, pensando como para finalizar, que la madre también estaba atrapada, ¿no? Atrapada en ella misma, atrapada en su proyecto, en su propia, en el atrapamiento que seguramente vivió también ella de niña, ¿no?, en su familia, y tampoco era libre, porque estaba por encima de ella misma su proyecto, no su hija, ¿no?, sino su proyecto, que de alguna manera pues estaba tratando también ella de liberarse, pero de algo interno, ¿no?, del propio conflicto profundo que seguramente tenía con sus propios objetos, ¿no?, en su interior, y al final también está atrapada, ¿no? Y bueno, finalmente creo que ella termina en un hospital psiquiátrico o algo así, en la vida real, pero ahí no hubo libertad, o sea, había este anhelo profundo y no lo hubo simbiosis permanente, ¿no? Y creo que sí es muy importante el trabajo analítico, el tener a un otro, ¿no?, al analista, que te ayuda a darte cuenta pues del atrapamiento en el que uno también vive, y buscar el propio deseo, ¿no?, como tú lo decías. Y tenemos una clínica también. Tenemos una clínica para eso, muy importante. Dar el comercial aquí, que tenemos el servicio de la clínica José Sayago, que ofrece tratamientos de 6 meses de psicoterapia corta con corte psicoanalítico a precios muy accesibles. Si alguien por aquí se anima, le podemos dar el número, hay que mandar un WhatsApp, les envían un cuestionario que se contesta fácilmente ahí mismo en el teléfono, lo reenvían y se les asigna un terapeuta aquí en la clínica. De verdad es una gran oportunidad, una gran aproximación al psicoanálisis, que yo no me canso de decirlo. Para mí el psicoanálisis es algo que me cambió mi vida, y eso se transmite, se transmite aquí en estos espacios tan amables para todos ustedes y para nosotros también, porque esto del psicoanálisis es como la mamá atrapadora, atrapa y luego ya no deja ir, ya estamos así. Aquí es seductora también el psicoanálisis. Ajá, pero aquí sí nos dejan ir, sí tenemos la opción de irnos y volver. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, maestras, muchas gracias, les agradecemos.